Buenos días para todas y todos quienes ya están conectados con nuestro programa El Solidario hoy 24 de junio. Este editorial vamos a dedicárselo al trabajo legislativo del Congreso que terminó ordinariamente el pasado 20 de junio. Pues yo creo que con más pena que con gloria, pues en lugar de analizar, debatir y proponer sobre los proyectos de ley propuestos por el gobierno, se dedicaron más bien, en su gran mayoría, sobre todo los partidos de oposición, a torpedear y a utilizar todo tipo de triquiñuelas, como por ejemplo, declararse impedidos, como por ejemplo, aplicar el famoso ausentismo, es decir, no llegar, o en su defecto, romper el quórum para que los proyectos no avanzaran y en el peor de los casos de lo que pasó, se hundieran. Ello con la idea, con una estrategia de perjudicar al gobierno. Pero es mentira, al gobierno no lo perjudican es al pueblo en general, porque los beneficios aquí propuestos en estos proyectos, pues no lo van a recibir la población general. En ese sentido, por ejemplo, hablemos del proyecto que se hundió de la reforma laboral. Aquí planteaba devolverle a los trabajadores algo que le quitaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, pagar los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde como debe ser, reconocer el 100% de los recargos nocturnos y dominicales, acabar con los oprobiosos contratos de orden de prestación de servicios, darle más estabilidad a los trabajadores, entre otros, eran las propuestas que el gobierno tenía en el proyecto de ley de reforma laboral. Pudo más el discurso de los empresarios, de los directores de los partidos de oposición, que inclusive amenazaron estos empresarios de despedir una cantidad de trabajadores si el proyecto se aprobaba. Y de igual manera la tesis del Banco de la República, que la gran mayoría de la junta directiva es del otro bando, dijeron que se perderían alrededor de 400.000 empleos. Sin embargo, el gobierno ha insistido a través del ministro del Interior que lo van a volver a radicar, porque yo creo que ese es un derecho inalienable de los trabajadores y que se debe rescatar. Entonces, pues ahí vamos. Otro análisis fue el proyecto de ley que buscaba regular la comercialización de la producción de cannabis. Que si esto se logra hacer, se legaliza la producción de cannabis en nuestro país y se genera miles y miles de empleos, lo cual va a ayudar a reactivar la industria nuestra, ¿no? Muchos países ya acaban de hacer un análisis. En Canadá, por ejemplo, ya lo están haciendo y en muchos países han legalizado. Este proyecto lleva 5 intentos y se hundió, como es una reforma constitucional, tiene que dar 8 vueltas, se hundió en la número 8. Entonces, pues bueno, ahí van a volver a presentarlo, ¿no? De igual manera, hay otros proyectos que ni siquiera fueron discutidos. Por ejemplo, el de sometimiento a la justicia, que establece las bases legales que está en el acuerdo de paz para que los grupos criminales confiesen sus delitos, reparen a las víctimas a cambio de beneficios, como rebaja de penas, por ejemplo. Eso también es una propuesta de la paz total de este presidente. Otro proyecto de ley que busca la humanización de la política criminal y penitenciaria. Este proyecto impulsa la justicia restaurativa, elimina algunos delitos del Código Penal y otorga beneficios como por ejemplo el de la libertad condicional a quienes hayan cometido delitos muy leves. Esto ayudaría un poco a minar esa gran problemática que hoy hay en las cárceles y en las URIs, de congestión de personas que están allí, que han sido encarceladas o han sido sometidas pues al encarcelamiento por algún proceso, algún delito. A pesar de las críticas de muchos sectores interesados en que los proyectos de ley como la reforma a la salud y la reforma pensional no avanzaran, estos sí lograron avanzar en los primeros debates y seguramente en la segunda legislatura, el segundo periodo de este año, seguirán su avance. Van a seguir intentando detenerlos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Después de tantos intentos también, de muchos años atrás, este Congreso penosamente y seguramente en contravía de muchos
aprobó reducirse un mesecito, ya eso es un avance en las vacaciones, van a trabajar un mes más. De igual manera creemos que la paridad, el proyecto de ley de paridad en los cargos públicos también que fue aprobado, la ley para prevenir la violencia política contra las mujeres también fue aprobada, y la matrícula cero en las universidades, que habrá que mirar cómo se reglamenta. Y por último también aprobaron el famoso código electoral, que ya tiene muchas observaciones y que deja un mensaje, no deja un buen mensaje, sobre todo para las elecciones políticas del mes de octubre. Yo creo que es inaceptable que, a pesar de que los congresistas los elegimos para que trabajen en pro de estudiar, analizar, debatir, si no están de acuerdo, pues digan no, voten no, pero esa es como la idea, no que se ausenten y que busquen todas esas triquiñuelas que mencionaba anteriormente. Nuevamente el Congreso, en la gran sentir de la mayoría del pueblo colombiano, deja un mensaje negativo con una baja aceptación, y como si esto no bastara, también todas esas jugaditas de que yo me elijo, yo te elijo, tú me eliges, y los micos que se inventan para introducir en las leyes para beneficiar sus apetitos personales, y sobre todo de las empresas y los grandes dueños de capital, que son los que financian la campaña. Además, la falta del respeto, porque es bueno la diferencia y la controversia, pero con altura, no lo que ha pasado últimamente en el Congreso, que se irrespetan con todo tipo de palabras y adjetivos que creo que no son los que debe utilizar un congresista. Esto no nos deja un buen mensaje. Esto lo que nos debe decir es que este Congreso nos da vergüenza a quienes somos los colombianos. Ojalá reflexionen, haya la posibilidad de que la segunda legislatura de este año sea mejor, en medio del debate, la diferencia, puedan sacar leyes que beneficien en general al pueblo colombiano. Que tengan un excelente y buen fin de semana.